Tenemos temas básicos de representaciones, teniendo en mente que tenemos algunas aplicaciones y algún punto de vista del cual queremos estudiar. Entonces, básicamente lo que habíamos observado era que teníamos la representación regular, en particular como importante, ¿verdad? Si tenemos que ρ es la representación regular y se descompone en suma de representaciones irreducibles, tiene la gracia de contener todas. Entonces estamos con la hipótesis de un grupo finito G. O sea, de contener todas las irreducibles. Entonces ahí obviamente nos damos cuenta de que hay un límite en la dimensión de las representaciones que puede tener indexadas por la cardinalidad de G. Entonces, y también toda representación irreducible, por ejemplo, tau W, está en una representación regular. Más bien en la representación regular de G. Y aparece el número de veces la dimensión. Entonces habíamos comentado aquí, estos son irreducibles, pero no necesariamente son únicos. Y de hecho aparece un número de veces cada irreducible conforme su grado, que es la dimensión como espacio vectorial. Todos los espacios vectoriales los estamos tomando sobre C. Entonces habíamos comentado que la idea de demostración es basada en la teoría de los caracteres de una representación. Entonces, hablamos con el carácter de una representación. Entonces, dada la representación ρ con espacio vectorial V, se tiene entonces que el carácter de ρ en un elemento S del grupo es simplemente la traza de R en S, ¿verdad? Esa es la definición. Y bueno, ahí observamos algunas cositas rápidamente, ¿verdad? Por ejemplo, habíamos dicho que toda representación, como es finito, y podemos hacer si tomáramos un producto interno, lo podemos hacer de tal manera de que se tiene, con respecto a una base, sea unitaria. No sé cómo se diría. La palabra inventada, que se puede hacer una matriz unitaria
entonces nos conduce a que realmente como matrices van a ser los eigenvalores, ¿no? Y además, lambda i son de valor absoluto 1. Entonces aquí algo que podemos observar es que si tenemos el S a la menos 1, como son de valor absoluto 1, pues se toma el, el menos 1 en cada uno. Y pues, si tomamos la matriz triangular correspondiente, la traza va a tener el a la menos 1, que es el conjugado. ¿Sí? Okay. Y bueno, esa es una. Y la otra es también que la traza de A por B da lo mismo que la traza de B por A. Entonces tenemos que el carácter satisface esa propiedad, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, allí básicamente lo que tenemos es de que todas estas, un espacio de funciones donde esto vive naturalmente sería en las funciones centrales, ¿no? Entonces, básicamente está definida en clases de conjugación. Entonces allí algo que lo que teníamos, nuestra herramienta, entonces allí también no sé qué tanto adentrar porque es por cálculo directo, o sea, por medio de cada representación, a cada elemento le corresponde un automorfismo de G de B, y entonces si fijamos una base, podemos tomar matrices, entonces se puede hacer explícitamente. También se podría hacer tal vez con un poquito de G módulos, pero para seguir un poquito como lo hace Ser, estamos viendo un poquito de su libro, allí lo que teníamos era el lema de Schur, y entonces las consecuencias directas es realmente las relaciones de ortogonalidad de los caracteres. Entonces aquí sencillamente lo que tenemos es, si tenemos simplemente pensando en un carácter, pero en general este, dos funciones, ¿verdad? Vamos a tener una manera de formar su producto conforme t varía en G. Entonces, allí una de las observaciones que podemos tener era de lo que acabamos de ver, si tenemos que, si es un carácter de una representación, entonces es central o satisface también lo que acabamos de ver
anteriormente también con el conjugado. Entonces, allí lo que podemos ver es que sería lo mismo que tener esta relación, ¿verdad? Este, simplemente para clarificar la notación de ser, donde es esta función sería a la menos 1 y tomar el conjugado, ¿cierto? Entonces a esto le llama este producto, ¿no? Tal vez ahí pensando un poquito en algo de la contravariante y eso, pero el resultado directo que se obtiene es pues básicamente que si tenemos un carácter de una representación irreducible, entonces allí lo que tenemos es su producto consigo mismo es 1, y si son dos representaciones distintas, no isomorfas, entonces es 0. Y entonces allí, dado esta observación, de hecho, podemos decir un poquito más, dadas estas observaciones, de que podemos agruparlas un poco y, y contarlas, cuántas veces aparecen. Entonces, por ejemplo, dada ρ de carácter tal vez G de ρ, y tenemos una subrepresentación, entonces de carácter ρ y va a tener un espacio vectorial B y este puede ser un espacio vectorial W. Entonces conocemos que B es una suma de los W de espacios vectoriales, ¿verdad? Entonces si tau es subrepresentación de ρ, entonces esta aparece exactamente psi veces. ¿El cuál? Sí, eso es correcto.
Aquí Javier me menciona que me faltó decir que una representación irreducible aparece exactamente ese número de veces. Y entonces aquí básicamente listamos las propiedades, pero realmente son directas. Ahí sí, sí hay que a veces tal vez desglosar un poquito las definiciones, pero no es no nos encontramos con ninguna sorpresa, sale todo bastante directo. ¿Ok? Y entonces aquí, como corolario, dos representaciones son isomorfas y solo si sus caracteres son iguales. Entonces, pues por eso nos es de bastante utilidad tener eso. Entonces, simplemente ya habíamos comentado de que toda representación aparece en la representación regular. Entonces, simplemente contamos con la fórmula, ya sabiendo que son ortogonales. ¿Y por qué podemos contar allí el número de veces? ¿Sí? Por ejemplo, ahí la traza pues nos va a dar exactamente la dimensión es, de la representación, porque tenemos unos en la diagonal, y entonces simplemente hay que ponerlo en contraste, ¿verdad? Con qué sucede. Entonces aquí una nota. Tenemos la representación regular. Entonces allí su carácter. En uno pues va a ser exactamente el orden de G, ¿verdad? La dimensión, su dimensión, ya la habíamos comentado. Y entonces, en cualquier otro es cero. ¿Por qué? Porque una manera de ver la representación regular es cómo actúa en la base justamente de dimensión G, y entonces al permutarlos en la diagonal no queda nada, y al sumar la traza es cero. Y entonces de ahí, si tenemos una representación tau W irreducible, que aparece allí, entonces, pues ahí simplemente la representación, pues ahí va a ser uno entre el orden de G y se calcula directamente, se puede tener, lo podemos escribir ya sea con el menos uno o no. ¿Qué pasó aquí? Y bueno, de hecho ahí pues ya habíamos tomado en cuenta cuál era el G a la menos uno, es el único que sobrevive, ¿verdad? Y el carácter DS, pues obviamente el carácter de una representación es precisamente la dimensión de W, ¿no? Su grado. Entonces, bueno, ahí
sencillamente, básicamente lo que les comento es simplemente es saber qué es el carácter, cuáles son las ideas detrás y, de hecho, cálculo directo sale. Y lo hacemos de esta manera porque pues así está bastante accesible en este libro de ser y lo único que comentábamos era también estas dos sesiones era para también dar tiempo de que todos hayamos leído, yo diría, las primeras tres secciones son más que suficientes y ahí tenemos estas nociones, ¿verdad? Entonces, allí otra noción importante que tenemos es la noción de una representación inducida, y esto nos surge seguido. Entonces allí hemos estado pensando en subrepresentaciones, pero ahora si tenemos un subgrupo, del grupo G, entonces ahora comenzamos con la representación. Vamos a tomar irreducible de H, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el espacio que formamos? Una representación inducida, un espacio que van a ser todas las funciones de G a W. Entonces, aquí lo único que queremos es de que actúen de la siguiente manera, de H por G, va a actuar como tau de H por F de G, donde H está en H y G está en G. Entonces, ese es el espacio y en sí la representación inducida. Allí, pues, o sea, esta parte de aquí se puede construir con coconjuntos. O sea, ahí podemos tomar H y todos sus coconjuntos, y esta es una definición alterna, de hecho, entonces es un ejercicio demostrar que la definición con conjuntos o coclases o clases laterales de G y H, de H en G más bien, es equivalente a esta. Entonces, tenemos la representación inducida de tau. Esta actúa en B por medio de la representación regular. Entonces, si tenemos ρ de S, una función f de g, ¿verdad? Pues va a ser f por g por s. Entonces aquí, al igual que la vez anterior que introdujimos la representación regular, aquí nos queda hacer una observación, es un ejercicio, que aquí, o sea, lo podría ser, pero la verdad es de que todos lo hemos hecho. O sea, sí es directo las definiciones, pero nos ayuda a, a repasar todos estos conceptos, el demostrar que esto es equivalente a la construcción con clases laterales.
Entonces, hay que demostrar que es isomorfo ambas construcciones. Entonces, si no han hecho este ejercicio, es buen tiempo de hacerlo. Y si no, pues podemos, si ya lo hicimos con calma, hay otras cosas que podemos seguir. Entonces, de las represiones inducidas, ¿verdad? Y obviamente se verifica que están isomorfos de ambas construcciones. Entonces allí básicamente una propiedad importante es la que se conoce como la reciprocidad de Frobenius. Es una que nos resulta bastante útil porque nos ayuda a relacionar, o sea, como cuando vamos de la representación inducida, bueno, aquí estamos. Entonces, si vamos de una representación inducida a otra, ¿sí? Pues básicamente vamos a tener que es lo mismo de pasar a lo que es el homomorfismo de restricción. ¿No? Aquí no me va a caber esto. Entonces aquí simplemente, si tenemos la representación en G, podemos restringir a H. Esta representación inducida. Y de lo que está uno. Entonces aquí lo que tenemos que tener cuidado es de que esta R de GH es la restricción. Pues dada una representación del grupo grande, la podemos restringir a una representación del grupo, del subgrupo, y así obtenemos el funtor restricción. Entonces aquí los homomorfismos, en general, ya los hemos comentado, estamos pensando en isomorfismos de representaciones. Entonces, cada isomorfismo que tengamos, cada operador de entrelazamiento entre la inducida de tau 1 y la inducida de tau 2, al hacer esta restricción, obtenemos esto. Y la demostración es también directa, ¿verdad? Entonces allí construimos en algún momento, o sea, se verifica inyectividad, o sea, el espacio de funciones, ¿cómo se puede hacer? O sea, si tenemos un tau W, eso está en la inducida,
Entonces se identifica de cierta manera la representación tau dentro de la inducida. Entonces, allí simplemente hay que construir un espacio de funciones, por ejemplo, un W sub 0, espacio de funciones. Y ahí también se puede ver un poquito qué tiene que ver con los conjuntos o las clases laterales. Entonces ahí no sé cómo iba exactamente, era eh, al restringir al G, es, una, es cuando cuenta, cuando es distinto de cero, y si no, se tiene que es igual a cero. Estoy tratando de recordar cómo se iba de una a otra. Le digo a Javier que me pasó que esta vez llegué aquí y se me olvidaron mis notas. Y tenía mis notas, entonces estoy tratando de acordarme de cómo era. Pero más precisamente, de hecho, eso estaba como un ejercicio, ¿verdad? En el libro de SEA. Entonces, ¿qué pasa si vas a clase y se te olvidan las notas? Pues, hay que hacerlo sin notas. Entonces, a ver, hay un ejercicio en el libro de Ser y es la idea de cómo demostrar la reciprocidad de Frobenius. Hay que demostrar una inyectividad, ¿verdad? Entonces ya nomás le estoy diciendo la idea, no estoy dando toda la demostración. Y también si quieren saber por qué no hago toda la demostración, porque eso lo hago con mis notas. En mis notas hago toda la demostración y aquí, para no errar, si empiezo a dar mucho detalle, capaz de que me equivoco. Entonces solo doy la idea. Entonces, sí, o sea, aquí hay un espacio de funciones. Si tenemos W en W, ¿verdad? Entonces se define una F sub W, como en el ejercicio del libro de Ser, ¿verdad? Y esta va a ser tal que F de W de T es igual a tau de T de W para T en H y F de W de S igual a 0 si no. ¿Ok? Entonces ahí básicamente lo que se ocupa es ver cómo está realmente el espacio allí. Entonces, ya que tiene uno la representación, realmente esta es lo que está contenida, como realmente dijimos, literalmente está allí, y obviamente esto es isomorfo, ¿verdad? Aquí la representación va a ser la restricción, aquí son funciones, están literalmente ahí como subespacio, y la acción es como la representación regular por la derecha, y entonces estas dos son isomorfas, entonces está literalmente allí. Entonces allí, ya teniendo la realización de cómo está literalmente allí, podemos ver qué pasa al restringir, ¿sí? Y entonces, bueno, ahí eso se muestra inyectividad, y sobre inyectividad uno puede hacer una descomposición ahí por conjuntos, por clases laterales, y argumentar esto.
es de las propiedades que nos sirven. Entonces, simplemente haciendo algunos comentarios y dando la idea, algún bosquejo de por qué eso es válido. Y sí, disculpen, vine directo de Casa Central olvidé mis notas, ¿verdad? Pero bueno, seguimos de todas maneras. Y bueno, entonces, ahí más o menos lo que les quería comentar. O sea, hay algunos ejemplos que les puedo dar. Estaba pensando o sea, se pueden hacer las tablas de los caracteres. O sea, por ejemplo, se puede hacer eh, A4, las representaciones y carácter. eh, que son básicamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, por eso se pueden estudiar las tablas caracteres posibles. Entonces, allí las observaciones es de que pues, estudiamos funciones centrales. Y el resultado también es directo de demostrar de estas con la teoría de caracteres, ya teniendo ortogonalidad y todo esto, es que existen distintos caracteres, tantos existen como clases de conjugación. Entonces allí, por ejemplo, A4, allí podemos fácilmente recordar que esto es las clases de conjugación. Ahí tenemos 1, 3 y 4. ¿Vale? Entonces, o sea, si tenemos todos los ciclos, ¿no? O sea, ahí lo único es de que rápido podemos ver que tenemos ahí tres clases de conjugación. Podemos agrupar todas las clases de conjugación distintas. ¿Cómo? ¿Cuántos caracteres reducidos en la clase de... Como clases de... Exacto. Bueno, okay. Exacto, porque también está la idea de que se pueden hacer caracteres virtuales. Entonces allí ya cómo aparece una representación en general, tal vez se ocupa generalizar y hacer una suma con un carácter virtual y ahí, bueno, se puede tocar un poquito en lo que es el grupo de Grothendieck, nada más que ya se maneja un poquito más de ideas, puede uno entrar ahí a otros tópicos como de Brouwer y eso. Entonces, pues allí, ¿cuántos eran? Bueno, entonces se pueden listar y contar. Entonces, bueno, se puede desarrollar, pero es un ejemplo. También se encuentra junto con otros allí en el libro de Ser. Entonces ya simplemente se van agrupando, ahí recordamos más. O sea, obviamente todos estos están en la misma clase de conjugación y estos también. Entonces allí ya uno los
los agrupa las, las cuatro distintas clases de conjugación y entonces son cuatro. Y hay una tabla, la tabla pueden ver. eh, O sea, se las mostraría, pero también en este caso la tabla está ahí en el libro de Ser y también están todos estos ejemplos, pero básicamente, ¿por qué estas ideas? ¿Qué es lo que hacen? Resumen de una manera muy concisa y codifican. Bueno, uno cuenta todos los caracteres posibles distintos y esas son todas las representaciones irreducibles de un grupo dado. Entonces nos ayuda y nos da información, entonces siempre es bueno ver los grupos diedrales, algunos de estos grupos de rotaciones, entonces, y hay distintas bases de datos donde puede uno ver las tablas de los caracteres de estas representaciones, ¿no? Entonces, de nuevo, aquí básicamente concluimos con la idea, la primera idea eh, de que nos ponemos de acuerdo, todos leemos la primera parte de SEA, o ya la conocemos, ¿verdad? Entonces esto creemos que da tiempo, están bastante accesibles para una lectura, ¿cierto? Entonces, aquí también cuál es el tema, algo que habíamos mencionado y era de que nos gusta estudiar el caso finito, de lo que después van a ser grupos topológicos y grupos p-ádicos, ¿no? Entonces, también es muy curioso porque luego es un poquito abrupto el carácter de una representación. Hay otra noción, ¿no? Distinta, ¿no? Y estas son las representaciones de dimensión uno. Entonces, simplemente, en este caso, como es de dimensión uno, ¿verdad? Esto puede ser, también se conoce como carácter, pero hay que clarificar que no es lo mismo del grupo G. Ya estamos ahorita en el caso de G finito. Entonces, aquí la propiedad más sencilla de demostrar es de que, de hecho, G va a S1, el círculo unitario, ¿no? O sea, al ser finito, bueno, el 1 va al 1, entonces tiene que estar el 1, y luego al ser finito tiene que tener orden finito, ¿no? Entonces allí sencillamente tenemos esto, y también se conoce como carácter, pero no es el carácter de una representación, sino simplemente puede ser un carácter simplemente, es una representación de dimensión 1 en este caso, ¿no? Y algo que se estudia mucho es de particular interés,
es el caso de G, el grupo GLN incluso GL2, de F sub Q, ¿verdad? Q una potencia de N. Entonces, si tenemos un cuerpo finito, tenemos el grupo G, y ese siempre podemos calcular su cardinalidad, ¿no? Es un ejercicio, ¿no? En las matrices 2x2 invertibles se cuenta el número de vectores, pares de vectores linealmente independientes. Esa es la manera más rápida de hacerlo, creo. Y entonces ahí, como son de 2x2, los agrupa y uno cuenta. Y funciona, ¿no? Cuando uno no es... En ese caso, sí, solo si son múltiplos, cuenta uno el número de vectores. Cuando es dependientes, cuando son múltiplos. Y no sé si todos hayamos hecho este ejercicio o no, pero es un ejercicio sencillo, no tan sencillo de teoría de grupos. Eh, se cuenta exactamente cuántos son, y también vemos que también se puede contar que tiene cuadrada menos 1 clases de conjugación. Pensando en cuántas representaciones, aquí la otra noción de carácter, la noción del carácter de una representación, entonces hay q cuadrada menos 1, irreducibles. Y bueno, aquí siempre está en este grupo, aquí las representaciones, curiosamente, porque hay una clasificación y de cuáles son los átomos, de construir representaciones en GL2, pensando un poquito en el caso infinito. Entonces, para que la teoría sea compatible, del grupo por el cual tomamos inducidas es sobre las matrices diagonales. Entonces, el subgrupo juega un papel importante. Es en representaciones inducidas. Es el grupo T de toro algebraico de matrices diagonales. GL1, GL1, pero en particular, literalmente son las matrices diagonales. Entonces ahí la notación es, si no escribo la entrada es 0. Entonces 0 en donde no es diagonal. Y también se puede o también de ayuda sería el unipotente. Este es un grupo abeliano. Aquí me faltó remover el 0. Y aquí sí se puede, todo es un grupo abeliano aditivo, ¿no? ¿Sí? Entonces allí es muy curioso, se puede directamente verificar que G, en este caso es GL2 sobre los finitos, tiene una descomposición, es unión disjunta
donde estas son las matrices triangulares. Y y el W es este de aquí. Este es el muy potente. Entonces ahí simplemente esta es una descomposición del grupo. Y entonces allí curiosamente, una clase de representaciones inducidas muy importantes que viene también de los grupos topológicos es estudiar, uno estudia representaciones inducidas de T. Entonces aquí, si G1 y es GL1, si uno tiene una representación de esta manera, uno puede formar simplemente una representación. Vamos a ser de T. Entonces allí sencillamente lo que hace uno es tomamos la extensión T con la representación trivial N y, y entonces allí formamos la inducida de B a G de este carácter de esta manera. Esta la construimos como espacio de funciones. Bueno, entonces, o sea, aquí hay muchas cosas que suceden, ¿verdad? Entonces, tal vez, o sea, para allá vamos. Entonces, también no sé qué tanto entrar, qué tanto, porque se puede leer bastante bien. Entonces, aquí lo que simplemente les quería comentar es de que también en las referencias está el libro de Bushnell-Enyart. Y entonces, cuando uno estudia las representaciones de GL2 sobre un cuerpo peádico, básicamente uno se encuentra con la noción de las irreducibles que son cuspidales, las que ya no se pueden obtener como inducida de otra más pequeña. Y entonces ahí lo que sucede es de que hay dos maneras, las que son cuspidales o las que son inducidas, y las que son inducidas van a ser inducidas de esta manera, aunque en el caso infinito van a provenir de un toro. Entonces, por eso esto juega un papel importante. Lo otro que habíamos comentado era de que al, al tomar un grupo, sí nos restringíamos o había algo para pasar del caso de un cuerpo peádico al caso finito. Podemos pensar allí el módulo P o el estudio.
Entonces también el construir las representaciones de este grupo se pueden, este, eh, de cierta manera, con mucho cuidado, construir representaciones de GL2 peádicas. Entonces, básicamente aquí lo que yo creo que sería pertinente es mencionar la referencia, ¿no?, de Bushnell-Enyart, de la conjetura de Langlands para GL2. Entonces, ahí básicamente es eso. Si, en cuanto a representaciones de grupos finitos, o sea, sí se recomienda ver la primera parte de SEAR. Ahí vienen todos los detalles de lo que mencioné. Y realmente, al menos uno lo lee y no hay sorpresas, todo sale directo. Y lo que nos damos cuenta que en este contexto de grupos peádicos, a veces la representación de inducida que nos es útil es esta otra, y esta otra se extiende al caso infinito de grupos topológicos de muy buena manera. Entonces, uno trabaja con la noción de inducida y pues hay que, ahí el ejercicio es que son equivalentes. Y entonces lo otro es de que también muchos de nosotros ya conocemos todo esto, entonces vamos este, para el estudio de el contexto del programa de Langlands, y sí conecta la teoría de buena manera con GL2 y en particular el caso finito, ¿sí? Entonces, muchas veces todos estos son los prerequisitos allí que se asignan al lector, pero al menos ahí nos damos una idea de dónde se encuentra todo, y para seguir un poquito la próxima semana. ¿Quién habla la próxima semana? Héctor. Sí. Sí, Entonces va a parece que ser yo. Sí, allá. parece que yo. Sí. Va a ser allá en Usach, ¿no? Sí, sí. Bueno, muy bien, entonces yo creo que por aquí ya concluyó la hora de presentación. Ahí, en algún momento siempre con los detalles técnicos, se agradece mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí.